El personal de una boutique de lujo creía que podían menospreciar a un cliente modestamente vestido, sin saber lo costoso que resultaría ser su error. Y suscríbete para más contenido y déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando. Mientras el suave resplandor del crepúsculo se asentaba sobre la ciudad, Ethan Wilson salió de su ático, respirando el aire fresco de la noche. El joven multimillonario disfrutaba de estos momentos tranquilos, un escape de las abrumadoras responsabilidades ligadas a la gestión de su vasto portafolio de inversiones y proyectos filantrópicos. A pesar de su inmensa riqueza, Ethan rechazaba las exhibiciones extravagantes de lujo que a menudo definían a sus compañeros. Llevaba una simple camiseta blanca, jeans oscuros y zapatillas gastadas, una decisión consciente que reflejaba su deseo de mantenerse con los pies en la tierra. Paseando por uno de los vecindarios más prestigiosos de la ciudad, Ethan sentía una sensación de calma. Esta parte de la ciudad prosperaba con la exclusividad, con boutiques de lujo, restaurantes de alta categoría y galerías privadas alineando las calles. Pero para Ethan, el atractivo de la riqueza y el estatus era secundario. Lo que realmente le importaba no era el reconocimiento, sino la tranquila satisfacción del éxito. No estaba persiguiendo validación. Sus metas eran personales, y cada logro era una pequeña victoria contra las expectativas que los demás tenían de él. Las calles estaban tranquilas, con solo unas pocas parejas elegantemente vestidas disfrutando del aire de la noche, sus conversaciones flotando en la suave brisa. Mientras caminaba, Ethan reflexionaba sobre un proyecto reciente, uno que había tomado meses de cuidadosa negociación y planificación estratégica para completar. El cierre exitoso del trato se sentía como algo más que otra victoria empresarial, era un testimonio de su perseverancia. Esta noche estaba destinada a ser un raro momento de indulgencia, una oportunidad para relajarse y reflexionar sobre todo lo que había logrado. Al doblar una esquina, el suave resplandor de una boutique de relojes de lujo llamó su atención. Las impecables ventanas de cristal de la tienda exhibían una serie de relojes que parecían más obras de arte que simples relojes. Entre ellos, uno en particular destacaba, un modelo de edición limitada, valorado en casi 800,000 pesos. Su diseño elegante y su ingeniería precisa simbolizaban la meticulosa atención al detalle que Ethan admiraba. Había encontrado este reloj antes, ya fuera en conversaciones pasajeras o en las brillantes páginas de revistas de alta gama. Pero para Ethan era más que otro accesorio caro. Representaba algo mucho más profundo, un hito. Poseerlo no sería una compra frívola, marcaría el cierre de un capítulo en su vida, un recordatorio de que, a pesar de todos los desafíos, lo había logrado. Ethan se paró frente a la boutique, con las manos en los bolsillos, mirando a través del cristal hacia el reloj. La tienda exudaba un aura de exclusividad. En el interior, luces cálidas iluminaban las vitrinas, mientras los pisos de mármol reflejaban el brillo de los relojes de oro y plata. El aroma de la madera pulida y el cuero impregnaba el aire. Cada detalle en la boutique gritaba sofisticación y riqueza. Sin embargo, parado allí con su atuendo casual, Ethan sintió una sutil incomodidad, un recordatorio de que, sin importar su estatus, la forma en que los demás lo percibían a menudo se basaba en apariencias superficiales. Sabía que si entraba, sus zapatillas gastadas y su apariencia discreta chocarían con las expectativas de la clientela élite de la tienda. Pero Ethan nunca había sido de los que dejaban que los juicios lo detuvieran. Había enfrentado suposiciones sobre él toda su vida. Esta noche, no iba a dejar que las apariencias lo frenaran. Respirando hondo, Ethan empujó la puerta de cristal de la boutique. El suave tintineo que acompañó su entrada resonó en el espacio casi vacío, atrayendo la atención del personal de la boutique. Al entrar, el contraste entre la opulencia de la tienda y su propia simplicidad le golpeó de inmediato. Las superficies relucientes reflejaban las luces cálidas y el suave murmullo de música clásica flotaba en el aire. Ethan caminó despacio, con las manos aún en los bolsillos, observando las vitrinas meticulosamente organizadas con los relojes que adornaban las paredes.
Se movía con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a navegar en lugares donde no siempre encajaba, donde las reglas no escritas de poder y privilegio a menudo chocaban con la realidad. Sin embargo, al acercarse a la vitrina que contenía el reloj que había venido a ver, no pudo evitar notar un cambio en la atmósfera, un sutil pero inconfundible cambio en la forma en que el personal lo miraba. Detrás del mostrador, dos vendedores intercambiaron miradas rápidas, sus expresiones oscilando entre la curiosidad y el escepticismo. Isen captó la breve sonrisa que uno de ellos no logró reprimir del todo antes de volverse. Era una mirada que conocía muy bien, el tipo de mirada que en silencio cuestionaba qué estaba haciendo alguien como él en un lugar como ese. Despojándose del malestar, Isen se inclinó más cerca de la vitrina, con la mirada fija en el reloj. Era aún más impresionante en persona, su detallado intrincado y su impecable artesanía eran un testimonio de la maestría detrás de él. Se lo imaginó en su muñeca, como un recordatorio de todo lo que había logrado. El pensamiento le arrancó una pequeña sonrisa de satisfacción, pero el momento fue breve. Por el rabillo del ojo vio que uno de los vendedores se acercaba, su actitud cuidadosamente velada detrás de una capa de cortesía profesional. «Buenas noches», saludó el vendedor, su voz suave pero con un trasfondo de sospecha. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?» Isen asintió, aún mirando el reloj. «Quiero ver ese», dijo, dando un suave toque al vidrio donde descansaba el reloj de edición limitada. Hubo una breve pausa, lo suficientemente larga como para que la sonrisa del vendedor se tambaleara ligeramente. Sus ojos bajaron hasta las zapatillas de Isen, un destello de duda cruzando su rostro. «Ese es un artículo muy exclusivo», dijo cauteloso, como probando el terreno. «No todos pueden permitírselo». Isen sostuvo la mirada del vendedor sin pestañear. «Lo entiendo», respondió con calma. «Aún así, quiero verlo». El vendedor vaciló, lanzando una rápida mirada hacia el otro miembro del personal en busca de confirmación. Hubo un sutil intercambio, una ceja levantada, un casi imperceptible asentimiento, antes de que el vendedor volviera hacia Isen, su sonrisa cortés regresando, aunque ahora teñida de un leve aire de condescendencia. «Por supuesto», dijo, alcanzando la llave para desbloquear la vitrina. «Pero para que lo sepa, cuesta 800,000 pesos». Isen no reaccionó. «Lo sé», dijo simplemente. La sonrisa del vendedor se tensó. «Es mucho dinero», añadió, como si Isen necesitara que se lo recordaran. «Quizás podría mostrarle algo más asequible». La paciencia de Isen comenzaba a agotarse, pero mantuvo su expresión neutral. «Quiero ver ese», repitió, su voz firme. La sonrisa del vendedor no flaqueó, pero Isen vio el destello de irritación en sus ojos. Con un pequeño, casi imperceptible encogimiento de hombros, el vendedor desbloqueó la vitrina y levantó cuidadosamente el reloj de su cama de terciopelo. Lo colocó sobre el mostrador entre ellos, sus manos permaneciendo sobre él un momento más de lo necesario, como si se resistiera a soltarlo. Isen extendió la mano hacia el reloj, sus dedos rozando el metal frío. Se sentía sólido en su mano, un recordatorio tangible de todo lo que había superado para llegar a ese punto. Incluso mientras admiraba la artesanía, podía sentir el peso de la mirada del vendedor sobre él, como si esperara que fallara. Esto no era solo una transacción, era una prueba. Y Isen sabía que, hiciera lo que hiciera, ya había sido juzgado. Devolvió el reloj al mostrador y se irguió, encontrándose directamente con la mirada del vendedor. «Me lo llevo», dijo en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El vendedor parpadeó, momentáneamente desconcertado. Lo va a llevar», repitió, como si las palabras no terminaran de registrarse. Isen asintió. «Sí, me lo llevo». El vendedor estaba demasiado atónito para responder al principio, pero el asombro rápidamente se transformó en otra cosa, un destello de incredulidad, seguido por el más leve rastro de molestia. Luego, tan rápido como vino, la máscara de cortesía volvió, y el juego continuó. «Por supuesto», dijo el vendedor con suavidad,
Solo necesito un momento para preparar el papeleo. Isen asintió levemente, observando cómo el vendedor desaparecía en la trastienda. El suave zumbido de la boutique volvió, pero la tensión en el aire persistía. Isen sabía que esto era solo el comienzo. De pie allí, esperando el siguiente paso en este cuidadosamente orquestado baile, no podía sacudirse la sensación de que el verdadero desafío aún estaba por delante. El ambiente dentro de la boutique se sentía más pesado mientras Isen permanecía junto al mostrador, su actitud calmada nunca flaqueando. Se inclinó levemente, deslizando los dedos por la vitrina que contenía otros relojes lujosos, fingiendo no notar las conversaciones susurradas entre el personal. Sin embargo, sus miradas traicionaban sus pensamientos, discretos vistazos en su dirección, expresiones fugaces de incredulidad y el ocasional destello de desprecio. Era una mirada que Isen conocía muy bien, el juicio no expresado de que él no pertenecía a este mundo de indulgente opulencia. El primer vendedor regresó de la trastienda, colocando cuidadosamente un folleto encuadernado en cuero y una estilizada pluma sobre el mostrador. Su cortesía externa permanecía intacta, pero había un toque de sarcasmo en cada uno de sus movimientos. Isen casi podía escuchar la silenciosa pregunta que cruzaba por la mente del hombre, ¿este tipo va en serio? Antes de proceder con la compra, señor, comenzó el vendedor, mostrando una sonrisa ensayada, me gustaría recordarle nuevamente el valor del reloj, 800,000 pesos. Enfatizó la cantidad, como probando si Isen titubearía o mostraría alguna duda. No es exactamente una compra casual. Isen mantuvo su expresión firme. Lo entiendo, respondió, su voz medida. La sonrisa del vendedor se tambaleó levemente, pero se recuperó rápidamente mientras garabateaba notas en el folleto. Con cada momento que pasaba, la tensión en la boutique se intensificaba, alimentando la creencia no expresada de que la presencia de Isen era una anomalía. Detrás del vendedor, otro miembro del personal susurró algo al gerente, una mujer alta, de rostro severo, con rasgos afilados y un aire de autoridad. Isen notó que sus ojos se dirigían en su dirección, entrecerrándose levemente antes de dar un sutil asentimiento. El vendedor la miró de reojo, una expresión de autosatisfacción cruzando brevemente su rostro, como si hubiera recibido una aprobación silenciosa. La gerente se acercó con pasos lentos y deliberados, el clic de sus tacones resonando en el piso de mármol. Vestida con un traje de negocios perfectamente ajustado, se movía con un aire de superioridad. Le dirigió a Isen una sonrisa reservada para los invitados no deseados, educada, de labios apretados, y cargada de escepticismo. Señor, dijo, cruzando las manos frente a ella, solo quería asegurarme de que no haya ningún malentendido. Isen se volvió para encontrarse con su mirada, sus ojos oscuros tranquilos pero inquebrantables. No lo hay, respondió con serenidad. Sé exactamente lo que estoy comprando. La sonrisa de la gerente se tensó, su paciencia visiblemente agotándose. No solemos ver clientes haciendo compras de este tipo sin, ya sabe, cierta preparación, dijo, su tono rozando el borde de la condescendencia. La implicación detrás de sus palabras era clara, ¿qué haces aquí? Isen sintió un familiar aumento de irritación, pero rápidamente lo reprimió, ocultándolo detrás de su habitual calma exterior. Había soportado cosas peores, encuentros donde toda su identidad se reducía a las suposiciones de otros. Esto no era diferente. Sin embargo, esta noche, el peso de estas microagresiones se sentía más pesado, tal vez porque esta noche se suponía que iba a marcar una celebración, no otro recordatorio de las percepciones limitadas de la sociedad. Vine a hacer una compra, dijo Isen, su voz inquebrantable. Agradecería que me dejara. La gerente dio un ligero encogimiento de hombros, casi imperceptible. Por supuesto, señor, respondió con una cortesía forzada, su mirada recorriéndolo una vez más, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera alinearse con la imagen que esperaba. Pero Isen no le ofreció nada. La incomodidad en la sala era palpable. Mientras el asociado continuaba llenando el papeleo,
lanzó una rápida mirada a la gerente, quien le dio un leve asentimiento. La señal era clara, se había tomado una decisión silenciosa. El asociado retrocedió del mostrador y hizo un gesto discreto hacia el guardia de seguridad que estaba apostado junto a la puerta. El guardia, un hombre corpulento con hombros anchos y un ceño permanente, asintió una vez y comenzó a moverse. Sus pesados pasos resonaban contra el suelo de mármol mientras se acercaba a Eisen, posicionándose un poco demasiado cerca, como si anticipara problemas. Eisen notó el cambio de inmediato. La postura del guardia era rígida, su expresión severa, una advertencia silenciosa de que cualquier movimiento en falso no sería tolerado. Eisen podía sentir el calor de la mirada del hombre en la parte posterior de su cuello, el mensaje no verbal era claro. Asterisco, te estamos observando. Asterisco, exhaló lentamente, manteniendo su atención en el reloj frente a él, con las manos reposando tranquilamente sobre el mostrador de vidrio. Sabía lo que estaban haciendo, esperaban que les diera una razón, cualquier razón, para justificar sus sospechas. Un grito elevado, un gesto frustrado, una palabra mal colocada, estaban listos para atacar. La gerente estaba cerca, observando la escena con una leve sonrisa satisfecha, como si ya hubiera ganado algún concurso no expresado. Pero Eisen se mantuvo inmóvil, negándose a darles la satisfacción. Necesitaré su identificación para el papeleo, dijo el asociado con suavidad, su voz llevando una delgada capa de civilidad. Eisen metió la mano en su bolsillo trasero y sacó su billetera. Al entregar su identificación, notó un ligero tic en la expresión del asociado, un destello de sorpresa, rápidamente enmascarado. Gracias, murmuró el asociado, echando un vistazo breve a la tarjeta antes de devolvérsela. Por un momento, Eisen pensó que el encuentro podría terminar ahí, pero el guardia se acercó más, su presencia acechante. ¿Está todo bien aquí?, preguntó el guardia, su tono sugiriendo que esperaba que la respuesta fuera no. La gerente cruzó los brazos, inclinando ligeramente la cabeza. Solo estamos siendo cautelosos, dijo con ligereza, como si justificara el comportamiento del guardia. Eisen sonrió levemente, con una sonrisa tensa. Por supuesto, dijo suavemente, pero el tono en su voz era inconfundible. No querría que nadie se sintiera incómodo. Las palabras quedaron flotando en el aire, agudas y deliberadas. Por un breve momento, nadie habló. La sonrisa de la gerente titubeó ligeramente, pero rápidamente se recuperó. El asociado aclaró su garganta y regresó al papeleo, su pluma moviéndose rápidamente sobre los formularios. Mientras Eisen permanecía allí, esperando que se completara la transacción, sintió el peso de cada mirada en la sala. No lo veían como un cliente, sino como un intruso, alguien que no pertenecía a su mundo. Sin embargo, Eisen sabía que era mejor no alejarse. Había enfrentado estos momentos antes, momentos en los que la sociedad trataba de recordarle los espacios que no debía ocupar. Pero cada vez, se quedó, no por rencor, sino porque marcharse significaría rendirse ante las definiciones limitadas que otros imponían sobre él. Y Eisen Wilson nunca se rindió. El guardia se movió ligeramente, su presencia aún acechante, pero Eisen lo ignoró. En cambio, mantuvo su enfoque en el asociado, quien garabateaba los detalles finales en el papeleo con un toque innecesario de ostentación. Ahí lo tenemos, dijo finalmente el asociado, extendiéndole a Eisen la pluma. Solo necesito su firma. Eisen tomó la pluma sin decir una palabra, firmando su nombre en la línea punteada. Al devolverle la pluma, el asociado sonrió con esfuerzo. Disfrute su compra, dijo, aunque las palabras sonaron más como un despido que como un deseo sincero. Eisen encontró la mirada del hombre una última vez, su propia expresión inquebrantable. Gracias, respondió, su voz calmada pero impregnada de una promesa no expresada. La transacción estaba completa, pero el verdadero juego apenas comenzaba. La transacción apenas había concluido cuando la atmósfera de la boutique cambió de un desdén disimulado a una hostilidad abierta.
Isen podía sentir la tensión espesándose, como si el mismo aire en la sala presionara sobre él. Mientras se preparaba para salir con su reloj recién comprado, la gerente intercambió una mirada significativa con el guardia de seguridad. El mensaje detrás de eso era inconfundible: asterisco, necesitamos enseñarle una lección, asterisco. Antes de que Isen pudiera dar un paso hacia la puerta, el guardia intervino. Espera un segundo, ladró el guardia, su voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de los clientes dispersos. Necesito ver más identificación, solo para verificar. Isen se detuvo en seco, su mandíbula se tensó, pero mantuvo su compostura. Lentamente, se volvió hacia ellos, sabiendo muy bien que esto no se trataba de verificar nada. Se trataba de recordarle dónde creían que pertenecía. Ya he mostrado mi identificación, respondió Isen con firmeza, la bolsa que contenía el costoso reloj colgando de su lado. La compra está completa. La gerente, de pie con una actitud engreída detrás del mostrador, cruzó los brazos. Solo es una medida de seguridad de rutina, señor. Entenderá, por supuesto. Con artículos tan valiosos, tenemos que ser extra cautelosos. Su sonrisa pasivo-agresiva dejaba claro, esto no era una mera formalidad. Era humillación, deliberada y pública. Comprar el reloj no era suficiente, necesitaban despojarlo de su dignidad, mostrarle a todos quién estaba realmente a cargo. Isen podía sentir las miradas de los otros clientes fijándose en él, sus susurros creciendo en volumen. Algunos se habían acercado más para observar la escena que se desarrollaba, unos pocos sacando sus teléfonos para grabar al hombre negro siendo cuestionado por seguridad en una tienda de lujo. Este era un espectáculo digno de ser capturado. El guardia se acercó aún más, ampliando su postura como si se preparara para una confrontación. ¿Te importa si reviso la bolsa?, preguntó, aunque no era realmente una pregunta. Las fosas nasales de Isen se ensancharon ligeramente, pero le entregó la bolsa sin decir una palabra. El guardia hurgó en ella, tomándose su tiempo, sus grandes manos manoseando deliberadamente el delicado embalaje. Cuando finalmente sacó el reloj, lo inspeccionó como si fuera contrabando, levantándolo para que todos lo viesen. Solo me aseguro de que no sea robado, murmuró el guardia con una sonrisa burlona. Un murmullo de risas recorrió la boutique, bajo y malicioso. La gerente se inclinó, su voz goteando con condescendencia. No es frecuente que recibamos clientes que compran artículos de alto valor. Tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden. Isen la miró, su rostro sereno, pero sus ojos ardían con una furia contenida. Había soportado este tipo de trato antes, este racismo insidioso, no expresado pero claramente presente, enmascarado como política de la tienda. Pero ahora, estaban convirtiéndolo en un espectáculo público. No se trataba solo de cuestionar su riqueza o estatus. Se trataba de ponerlo en su lugar, recordarle dónde creían que pertenecía. La situación escaló cuando la gerente sacó su teléfono con un gesto exagerado. Creo que necesitamos llamar a la policía, dijo en voz alta, lanzando una mirada a los espectadores, como si los invitara a presenciar el acto final de esta humillación. Solo una precaución. Mejor seguro que lamentar. La multitud zumbó con emoción, la perspectiva de la intervención policial añadiendo una capa extra de entretenimiento al drama que se desarrollaba. Isen podía escuchar los murmullos extendiéndose por el grupo. Me parece sospechoso, susurró alguien. Probablemente es un fraude, añadió otro, su tono teñido de diversión. Isen permaneció inmóvil, forzando su respiración para mantenerla tranquila, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso con ira contenida. La humillación era implacable, y ahora estaba claro que esto no terminaría con unos pocos comentarios despectivos o una simple revisión de la bolsa. Minutos después, el sonido de sirenas en acercamiento atravesó el aire, haciéndose más fuerte a medida que llegaba la policía. Isen sabía que este momento estaba por llegar en el segundo en que la gerente hizo su llamada.
Dos oficiales uniformados entraron a la tienda, con expresiones serias y profesionales, aunque Eisen pudo ver el destello de suposiciones reflejándose en sus rostros mientras escaneaban la escena. Un oficial, un hombre de mediana edad con un aspecto endurecido, tomó la delantera. Su mirada se posó en Eisen, y era como si el hombre ya hubiera decidido lo que creía que era la verdad. Era culpable de algo. Eso era evidente por la actitud del oficial. «Salga afuera, señor», ordenó el oficial, gesticulando hacia la entrada de la boutique. Su tono era agudo y autoritario, menos una solicitud y más una demanda. Eisen sabía que discutir no ayudaría. Exhalando lentamente, apretó la mandíbula mientras caminaba hacia la puerta, los oficiales siguiéndolo de cerca. La multitud de curiosos clientes también lo seguía, desbordándose en la acera, ansiosos por presenciar lo que sucedería a continuación. Fuera, bajo el frío resplandor de las luces de la calle, se le indicó a Eisen que se pusiera contra la pared. El oficial al mando le dio una inspección rápida, claramente poco impresionado por su atuendo casual. «Hemos recibido un informe de actividades sospechosas», dijo el oficial de manera plana, apenas ocultando su escepticismo. «Voy a necesitar ver una identificación». Eisen sacó su identificación nuevamente, entregándola sin decir una palabra. El oficial la miró brevemente, pero la escrutinio en sus ojos persistió, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera confirmar el sesgo que ya se había formado en su mente. Detrás de los oficiales, la gerente de la boutique estaba de pie con los brazos cruzados, observando con una expresión de satisfacción. Le dio un pequeño asentimiento al oficial, reforzando silenciosamente sus acusaciones. El oficial le devolvió la identificación a Eisen con una leve mueca. «¿Te importa si hacemos una revisión rápida?» «Solo para ser exhaustivos». Eisen sabía que no tenía mucho sentido resistirse. Cualquier resistencia solo haría que la situación se intensificara aún más. Levantó ligeramente los brazos, sin ofrecer resistencia mientras los oficiales lo registraban. La búsqueda era invasiva, cada toque un recordatorio deliberado de la supuesta inferioridad que veían en él. La multitud murmuraba en aprobación, sus teléfonos aún grabando. Esto era lo que habían venido a ver, el espectáculo de un hombre negro siendo tratado como un criminal en un vecindario adinerado. Cuando el oficial terminó la búsqueda, dio un paso atrás, molesto de no haber encontrado nada incriminatorio. «¿Y qué hay en la bolsa?», preguntó, aunque ya lo sabía. Eisen esbozó una sonrisa tensa. «Un reloj», dijo, con voz firme. «Un reloj que acabo de comprar. Puedes preguntar en la tienda si tienes alguna duda». El oficial miró hacia la gerente, quien se encogió de hombros como diciendo, «Es tu decisión». Por un momento, el oficial pareció considerar llevar la situación más allá, pero con un suspiro reacio, le devolvió la bolsa a Eisen. «Está bien», murmuró el oficial, «pero la próxima vez, intenta no atraer atención». Las palabras, destinadas a ser un despido, cayeron con el peso de un insulto. Eisen tomó la bolsa sin comentar, sabiendo que cualquier cosa que dijera ahora solo alargaría la tortura. La multitud comenzó a dispersarse, decepcionada porque la confrontación no había terminado con esposas o un arresto. Los oficiales se quedaron un momento más antes de girar y regresar a su patrulla, dejando a Eisen de pie solo en la acera, con la bolsa que contenía el reloj agarrada en su mano. La gerente y el personal de la boutique se retiraron a la tienda, intercambiando sonrisas engreídas. Para ellos, esto era solo otro incidente, uno que olvidarían para mañana, quizás incluso se reirían de ello mientras tomaban unas copas. Pero para Eisen, esto estaba lejos de haber terminado. Mientras estaba allí, observando al personal de la boutique desaparecer en el interior, la ira que había permanecido hirviendo bajo su exterior tranquilo comenzó a desbordarse. Había soportado la humillación, el juicio, el espectáculo público. Pero no iba a dejar que terminara aquí. Este era el momento en que se dio cuenta de que no era suficiente comprar un reloj para marcar el final de un capítulo. Este era el comienzo de algo nuevo, una confrontación que transformaría todo.
Con una respiración tranquila y decidida, Isen se dio la vuelta y se alejó de la boutique, el reloj pesado en su mano y una resolución aún más pesada asentándose en su pecho. Esto no había terminado. Ni de lejos. La puerta del penthouse de Isen se cerró tras él con un clic. Al entrar en el silencioso hogar que le era familiar, el silencio se sintió asfixiante esta noche. Colocó cuidadosamente el reloj en la elegante encimera negra de la cocina de concepto abierto, su peso ahora un recordatorio amargo de los eventos de la noche. Por un momento, Isen se quedó quieto, mirando el reloj. Se suponía que esto simbolizaba el final de un capítulo en su vida, una recompensa por su perseverancia. Pero ahora representaba algo completamente diferente, injusticia ***. Isen exhaló lentamente, apoyándose en la encimera mientras las emociones que había reprimido durante la confrontación finalmente afloraban a la superficie. Su corazón seguía latiendo con la frustración y la ira que habían hervido bajo su exterior tranquilo toda la noche. Reprodujo cada mirada cortante, cada comentario sarcástico, la humillación de ser registrado como un criminal en una calle pública. Había soportado este tipo de trato antes, pero esta noche lo había empujado más allá de un umbral. Solo hay tantas indignidades que un hombre puede tragar antes de decidir que ya es suficiente. Apretando la mandíbula, Isen miró el reloj con los ojos entrecerrados. No solo me insultaron todo lo que he construido, todo lo que represento, esto no sería otro incidente para ignorar, otra amarga historia para contar entre copas. No, esta noche era un punto de inflexión. El personal de la boutique había cometido un error, uno que no podían permitirse, y Isen tenía la intención de asegurarse de que pagaran por ello. Alcanzó su teléfono, desplazándose por su lista de contactos con propósito. No tardó mucho en encontrar a las personas que necesitaba, su equipo legal, asesores financieros y los socios comerciales en quienes más confiaba. Estas eran las mismas personas que le habían ayudado a navegar por los acuerdos más complicados de su carrera, y esta noche lo ayudarían con algo mucho más personal. En cuestión de minutos, Isen había iniciado una serie de videollamadas. Su cocina se transformó en una sala de guerra, el suave resplandor de su computadora portátil iluminando su expresión decidida. Al otro lado de la línea, su equipo escuchó atentamente mientras él exponía la humillación de la noche en claros y fácticos detalles. No era necesaria la exageración, la verdad era lo suficientemente condenatoria. Nina, su perspicaz asesora legal, sacudió la cabeza con incredulidad. Increíble, murmuró. ¿Realmente pensaron que podían salirse con la suya? La expresión de Isen se endureció. Siempre lo hacen. Pero esta vez, no lo harán. Nina se inclinó hacia adelante, sus ojos estrechándose en la pantalla. ¿Cuál es el plan, Isen? No solo buscas una disculpa pública, ¿verdad? Una pequeña sonrisa sin humor tiró de la comisura de la boca de Isen. Ni de cerca, respondió. Quiero toda la red de boutiques. Un breve silencio siguió mientras su equipo procesaba la audacia de su plan. Mark, uno de sus asesores financieros, aclaró la garganta. ¿Quieres comprarlas? Sí, dijo Isen con firmeza. Cada tienda, cada activo. Quiero control total. Las cejas de Mark se levantaron. Es un movimiento audaz. Estamos hablando de millones en costos de adquisición. La mirada de Isen se mantuvo firme. Puedo permitírmelo. Y ellos no pueden permitirse no vender. Nina golpeó su bolígrafo pensativamente contra su cuaderno. Necesitaremos palancas, algo que convenza a los dueños de vender rápida y discretamente. Isen asintió con firmeza. Por eso no solo vamos a comprar las tiendas, vamos a exponerlos. Quiero cada pieza de evidencia de esta noche. Imágenes de seguridad, declaraciones de testigos, todo. Se volvió hacia Jenny, una estratega de medios, y preguntó, ¿podemos hacer esto público sin comprometer nuestra posición de negociación? Los ojos de Jenny brillaron con emoción. Absolutamente.
Filtramos justo lo suficiente para generar presión, dejando claro que su reputación está en juego. Para cuando terminemos, estarán rogándote que te lleves la empresa de sus manos. Nina sonrió con desprecio. Una adquisición hostil con un toque de justicia social. Me gusta. Isen se reclinó ligeramente, sintiendo el primer destello de satisfacción. Desde que comenzó la noche, esto no era solo acerca de venganza, se trataba de reformar el mismo sistema que permitía que este tipo de comportamiento persistiera. Vamos a golpearlos donde más les duele, dijo Isen, su voz firme y resoluta, en sus bolsillos y en el tribunal de la opinión pública. El equipo pasó la siguiente hora diseñando estrategias, con cada miembro delineando su papel en el plan. Jenny coordinaría con contactos mediáticos influyentes para asegurar que la historia ganara tracción, Nina prepararía el marco legal para la adquisición y cualquier posible demanda. Mark y el equipo financiero analizarían los activos de la boutique, buscando vulnerabilidades. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras grietas. Al final de la reunión, Mark había descubierto que la red de boutiques ya estaba en terreno inestable. La industria de los relojes de lujo había estado luchando, y la empresa matriz de la boutique enfrentaba una creciente presión financiera, estaban al borde de poner varias ubicaciones en venta. Isen sonrió para sí, perfecto momento. El siguiente paso era reunir evidencia del incidente. Nina organizó que un investigador privado asegurara copias de las imágenes de seguridad de la boutique y cualquier declaración de testigos. Jenny comenzó a redactar una narrativa que enmarcaría la historia de manera que resonara con el público, una historia sobre un emprendedor negro exitoso siendo humillado por prejuicios anticuados. Isen sabía que una vez que la historia se hiciera pública, explotaría. Este era un momento que capturaba el zeitgeist, una tormenta perfecta de riqueza, raza e injusticia. Sería imposible de ignorar, y la gerencia de la boutique no tendría otra opción que responder. Pero Isen no solo estaba interesado en los titulares, quería un cambio, y tenía la intención de empezar por reformar la red de boutiques desde sus cimientos. Una vez que tomemos el control, dijo Isen hacia el final de la llamada, vamos a limpiar la casa, cada empleado involucrado en el incidente de esta noche estará fuera. Después de eso, introduciremos capacitación obligatoria en inclusión en toda la red. Nina asintió con aprobación. Eso enviará un mensaje. Isen se inclinó hacia adelante, su mirada firme. Esto no es solo para enviar un mensaje, se trata de establecer un precedente. Quiero que estas personas entiendan que las acciones tienen consecuencias. La reunión concluyó, y Isen se sentó hacia atrás, sintiendo que una sensación de calma regresaba. Tenía un plan sólido y despiadado. Para cuando terminara, las personas que habían intentado humillarlo desearían no haber cruzado su camino. A medida que la noche se profundizaba fuera de las ventanas de su penthouse, Isen se levantó de su asiento y caminó de regreso a la encimera donde el reloj aún yacía en su elegante embalaje. Abrió la caja y levantó cuidadosamente el reloj, dejando que el metal frío descansara en su mano. El reloj ya no se sentía como una recompensa, era un símbolo de asuntos pendientes. Deslizándolo sobre su muñeca, Isen sintió que un renovado sentido de propósito se asentaba sobre él. El personal de la boutique había intentado hacerlo sentir pequeño e insignificante, pero no se dieron cuenta de con quién estaban tratando. Con una última mirada a la brillante ciudad más allá de las ventanas, Isen hizo una promesa silenciosa a sí mismo, para cuando terminara, ellos lo sabrían. Los próximos días serían cruciales, y Isen Wilson estaba listo para lo que viniera. La mañana llegó en silencio, pero para Isen, marcaba el inicio de una campaña calculada. Despertó temprano, su mente aguda y enfocada mientras las piezas finales de su estrategia comenzaban a encajar. Durante las últimas 48 horas, su equipo había trabajado incansablemente, recopilando cada fragmento de evidencia, analizando las finanzas de la red de boutiques y sembrando semillas en los medios. Ahora era el momento de pasar de la planificación a la ejecución.
Isen se encontraba junto a las ventanas de suelo a techo de su penthouse, sorbiendo café negro mientras la ciudad cobraba vida a su alrededor. Su teléfono vibró con una serie de notificaciones, actualizaciones de Nina y Jenny, así como resúmenes financieros de Mark. Todo estaba en su lugar. La palanca que necesitaba estaba finalmente al alcance, y ahora era el momento de actuar. Más tarde esa tarde, Isen llegó a un elegante edificio de oficinas privadas donde se había programado la reunión con los propietarios de la red de boutiques. Vestido con un traje azul marino a medida que acentuaba su presencia imponente, lucía cada parte del poderoso inversionista que era. Esta vez, no habría ropa informal que le diera a alguien razón para dudar de él. El interior elegante del edificio coincidía con la exclusividad de las boutiques, con pisos de mármol pulido, decoración minimalista y arte de alta gama adornando las paredes. Isen entró en la sala de conferencias con un aire de confianza silenciosa, tomando nota de los propietarios sentados alrededor de la larga mesa de vidrio. El propietario principal, un hombre canoso llamado William Hadley, se levantó de su asiento con una sonrisa cuidadosamente elaborada. Su apretón de manos fue firme, pero Isen percibió los nervios subyacentes detrás de su comportamiento profesional. La red de boutiques de Hadley estaba luchando, y Isen había elegido el momento perfecto para atacar. Señor Wilson, agradecemos que se reúna con nosotros en tan poco tiempo, dijo Hadley, gesticulando para que Isen tomara asiento. Isen asintió educadamente mientras se acomodaba en una silla, su expresión serena pero indescifrable. Agradezco la oportunidad de discutir una posible adquisición, dijo suavemente. Entiendo que su empresa ha estado experimentando algunas dificultades financieras. La sonrisa de Hadley se tensó un poco, pero mantuvo su compostura. Hemos tenido algunos baches, sí. El mercado ha sido desafiante, pero estamos explorando opciones. Isen se recostó en su silla, sus ojos agudos y calculadores. Estoy aquí para ofrecer una solución. Estoy preparado para adquirir toda su red de boutiques a un precio justo, uno que les permitirá salir sin más pérdidas. Los otros propietarios intercambiaron miradas incómodas, sintiendo que había más en la propuesta de Isen de lo que él dejaba entrever. Sabían que no estaban en posición de rechazar una oferta de plano, pero necesitaban entender su enfoque. Hadley aclaró su garganta. Señor Wilson, aunque apreciamos su interés, este tipo de adquisiciones generalmente lleva tiempo. Necesitaríamos evaluar los términos y considerar a otros compradores. Isen sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Creo que encontrarán mi oferta lo suficientemente convincente como para actuar rápidamente. Sacó de su maletín una carpeta delgada que contenía la documentación legal preparada por Nina. Esta adquisición viene con algunas condiciones innegociables. Hadley levantó una ceja, mirando la carpeta. ¿Y cuáles serían esas condiciones? El tono de Isen se mantuvo sereno, pero había un filo de acero bajo todo. Los empleados involucrados en un incidente reciente en una de sus boutiques serán despedidos de inmediato. La tensión en la sala se volvió palpable mientras la expresión de Hadley cambiaba, su fachada educada agrietándose ligeramente. ¿Qué incidente, exactamente? Isen mantuvo su mirada inquebrantable. Un incidente público que me involucró en una de sus tiendas. Creo que su gerente llamó a la policía sobre un cliente legítimo. Los ojos de Hadley parpadearon con reconocimiento, y Isen vio cómo la realización se hacía evidente en su rostro. Los propietarios intercambiaron miradas nerviosas mientras el peso de la situación comenzaba a hundirse, habían insultado al hombre equivocado. Isen dejó que el silencio se extendiera un momento más, permitiendo que el impacto total de sus palabras se asentara en la sala. Luego, con calma deliberada, colocó su teléfono sobre la mesa y tocó la pantalla. Un video comenzó a reproducirse, las grabaciones de seguridad de la boutique. Mostraba todo el incidente, los desprecios, los insultos, la llegada de la policía y la búsqueda pública. Los propietarios miraron en silencio atónito mientras la humillante escena se desarrollaba ante ellos,
La calma de Isen durante toda la ordeal solo hacía que el comportamiento de sus empleados pareciera más vergonzoso. Cuando el video terminó, Isen miró directamente a Hadley. Este material se está difundiendo en este momento. Ya lo he compartido con algunos contactos de medios de confianza. Hadley palideció, sus manos apretándose alrededor del borde de la mesa. Esto podría destruir nuestra reputación, murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona. Isen se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada inquebrantable. Lo hará, afirmó, a menos que acepten mis términos. Ven, danme la red, y me aseguraré de que la transición se maneje discretamente. Rechacen, y las repercusiones públicas serán catastróficas. Una de las otras propietarias, una mujer de mediana edad con el cabello meticulosamente peinado, aclaró su garganta nerviosamente. Señor Wilson, seguramente podemos llegar a un acuerdo que no implique medidas drásticas. La expresión de Isen permaneció fría. Este es el acuerdo, respondió simplemente. Ustedes venden, o su marca se va a pique. Hadley intercambió miradas desesperadas con sus socios, sopesando sus opciones. Sabían que estaban acorralados, la red de boutiques no podía soportar un escándalo de esta magnitud. Y la presión financiera que ya estaban enfrentando hacía que la oferta de Isen fuera demasiado tentadora como para rechazarla. Después de un largo y tenso silencio, Hadley exhaló profundamente y asintió con reluctancia. Aceptaremos sus términos. El resto de la reunión avanzó rápidamente. El equipo legal de Isen había anticipado cada posible retraso, asegurándose de que los documentos fueran infalibles. Dentro de una hora, los papeles fueron firmados, y Isen Wilson se convirtió en el nuevo propietario de la red de boutiques de lujo. Mientras los propietarios se hundían en sus sillas, derrotados y desinflados, Isen se levantó con gracia de su asiento. Extendió su mano a Hadley, aunque no había calidez en el gesto. Un placer hacer negocios con ustedes. Hadley le estrechó la mano con reluctancia, sabiendo que no había nada placentero en esta transacción. ¿Qué pasa ahora? Isen dio una pequeña sonrisa, sabiendo. Ahora, reconstruimos. La adquisición marcó más que solo un cambio de propiedad, era el comienzo de una transformación. Isen no había comprado la red de boutiques para administrarla como siempre se había hecho, tenía la intención de derribar la cultura tóxica que había llevado al incidente en primer lugar y construir algo nuevo en su lugar. Dentro de unas horas tras la conclusión del acuerdo, el equipo de Isen comenzó a implementar la primera ola de cambios. Los empleados involucrados en el incidente fueron despedidos, y sus reemplazos pasaron por un riguroso entrenamiento en inclusividad y servicio al cliente. Isen también anunció una nueva iniciativa, una parte de las ganancias de la red se destinaría a apoyar a emprendedores y diseñadores subrepresentados, fomentando una nueva generación de talento en la industria del lujo. Al salir del edificio de oficinas esa noche, el peso de los eventos de la noche se levantó ligeramente de sus hombros. Había hecho más que solo comprar una empresa, había recuperado su dignidad y convertido un insulto en una oportunidad. Miró el elegante reloj en su muñeca, el mismo que había simbolizado tanta frustración y rabia solo unos días atrás. Ahora representaba algo mucho más grande, victoria. Y Isen Wilson no había terminado aún, esto era solo el comienzo. El sol estaba alto sobre la ciudad cuando Isen Wilson salió de su automóvil, el profundo zumbido del motor de lujo apagándose detrás de él. Ajustó los puños de su traje de carbón a medida, echando un vistazo breve a la boutique al otro lado de la calle, la misma donde había tenido lugar su humillación hace unas noches. Pero hoy, las cosas eran diferentes. Hoy, no era solo otro cliente entrando en un espacio hostil, hoy, era el propietario. Detrás de él, un pequeño séquito de guardias de seguridad lo seguía de cerca, su presencia silenciosa pero imponente. Unos pocos periodistas merodeaban cerca de la entrada, alertados por la noticia de la reciente adquisición. El equipo de Isen lo había planeado a la perfección, dando a la prensa el tiempo justo para llegar, asegurándose de que el momento fuera capturado y compartido ampliamente.
Cruzó la calle con pasos medidos y deliberados, los tacones de sus zapatos haciendo clic agudo contra el pavimento. Los peatones desaceleraron al reconocerlo, sus ojos ensanchándose por la sorpresa. No pasó mucho tiempo antes de que los murmullos se esparcieran: ese es él. Ese es el tipo del video. La locura mediática en torno al incidente había llegado a cada rincón de la ciudad para ese momento, convirtiendo el regreso de Isen a la boutique en un evento que la gente no podía ignorar. Cuando Isen llegó a las puertas de vidrio, se detuvo brevemente, dejando que la tensión se acumulase. Podía ver al personal de la boutique adentro, sus rostros pálidos y nerviosos, la gerente, la misma mujer que había llamado a la policía. Estaba congelada detrás del mostrador. Su antigua confianza se había desmoronado, reemplazada por un pánico visible. Sabía lo que se avecinaba. Isen empujó la puerta con un movimiento tranquilo y controlado, el suave tintineo de la campana rompiendo el denso silencio dentro de la boutique. Los periodistas se acercaron más a las ventanas, sus cámaras listas para capturar cada momento. Los ojos de la gerente iban de Isen a los guardias de seguridad, su rostro una mezcla de confusión y terror. Señor Wilson, tartamudeó, forzando una sonrisa temblorosa. ¿Qué lo trae de vuelta aquí? Isen se tomó su tiempo, dejando que el peso del momento se instalara. Miró a su alrededor en la tienda, su mirada deteniéndose en los pisos de mármol, las vitrinas de vidrio, y el mismo lugar donde había estado durante su humillación pública. El recuerdo de esa noche aún estaba fresco, pero hoy no llevaba ningún aguijón, solo una fría satisfacción. Se volvió hacia la gerente, su expresión tranquila pero inflexible. Vine a ver mi tienda, dijo simplemente, su voz llevando un tono de finalización. La gerente parpadeó, confundida. ¿Su tienda? Isen esbozó una pequeña sonrisa deliberada. Sí, respondió, disfrutando la forma en que la palabra la desconcertaba. A partir de esta mañana, esta boutique, y cada otra en la red, me pertenece. El rostro de la gerente se despojó de color, su boca abriéndose y cerrándose en un silencio atónito. Los otros empleados permanecieron rígidos, sus expresiones reflejando su incredulidad. Era un momento que Isen había imaginado innumerables veces en los últimos días, y ahora que estaba aquí, se sentía aún mejor de lo que había anticipado. «Supongo que ha oído hablar del cambio de propiedad», preguntó Isen, aunque estaba claro por su expresión que sí. Sí, susurró la gerente, su voz apenas audible. Pero no sabíamos que usted era. Eso es correcto, interrumpió Isen, su tono cortando sus excusas. Soy el nuevo propietario. Los periodistas afuera se inclinaron más cerca, las cámaras parpadeando mientras documentaban cada segundo de la confrontación. Isen dejó que el silencio se alargara un momento más antes de dar el golpe final. A partir de hoy, continuó, todos los empleados involucrados en el incidente de la semana pasada están despedidos, con efecto inmediato. Los ojos de la gerente se agrandaron en incredulidad. Pero, señor. No hay peros, dijo Isen fríamente. Usted humilló a un cliente que pagaba, llamó a la policía sobre él y lo sometió a una búsqueda pública sin razón alguna más que su propio prejuicio. No hay lugar para personas como usted en esta empresa. La gerente trató de balbucear una defensa, pero Isen levantó una mano, silenciándola. Su empleo termina ahora. Tiene 10 minutos para recoger sus cosas y marcharse. Su rostro se arrugó, pero sabía que no había espacio para la negociación. Los otros empleados se movieron nerviosamente, evitando el contacto visual con Isen mientras el peso de la situación se asentaba sobre ellos. Isen se volvió hacia los guardias de seguridad que lo acompañaban. Asegúrense de que ella y cualquier otra persona involucrada se vayan de inmediato, instruyó. Y háganle saber al personal restante que la capacitación en inclusión comienza mañana. Los guardias asintieron brevemente y se movieron para escoltar a los empleados avergonzados fuera. Las protestas de la gerente eran débiles, rápidamente ahogadas por el sonido de las cámaras haciendo clic y el murmullo de los espectadores afuera. Con la situación bajo control,
Isen volvió su atención a la razón por la que había venido. Caminó lentamente hacia la vitrina de vidrio donde se encontraba el reloj de edición limitada, el mismo que había comprado días antes, la compra que había desencadenado toda esta cadena de eventos. Abrió la vitrina él mismo, levantando el reloj de su pedestal de terciopelo y colocándoselo en la muñeca. El peso de la pieza de tiempo se sentía diferente ahora, no solo era un recordatorio de éxito personal, sino un símbolo de triunfo sobre la injusticia. Isen miró hacia abajo al reloj, admirando la forma en que captaba la luz. Luego, con una calma deliberada, se volvió para enfrentar a los periodistas afuera de la boutique. Las cámaras hicieron clic en rápida sucesión, capturando el momento, el regreso victorioso de un hombre que se había negado a ser humillado. Les dio a los fotógrafos una pequeña sonrisa de satisfacción antes de dirigirse a los empleados restantes. «Esta tienda será diferente», dijo en voz baja pero firme. «De ahora en adelante, cada cliente que pase por estas puertas será tratado con respeto. Sin excepciones». El personal asintió rápidamente, ansioso por demostrar que comprendían. Isen podía ver el miedo en sus ojos, pero no le importaba. El miedo era un poderoso motivador y tenía la intención de usarlo para asegurar que nadie soportara lo que él había vivido. Satisfecho, Isen ajustó los puños de su traje y lanzó una última mirada alrededor de la boutique. Los pisos de mármol, las vitrinas brillantes y el suave murmullo de lujo, todo se sentía diferente ahora. Este lugar era suyo, y serviría como un recordatorio duradero para cualquiera que dudara de él de que las acciones tienen consecuencias. Sin otra palabra, Isen se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Los periodistas se hicieron a un lado para dejarlo pasar mientras emergía a la acera, el sol brillando sobre su espalda. Sabía que esto era más que una victoria, era justicia. Y era solo el comienzo del cambio que tenía la intención de traer. En las semanas siguientes, la transformación de la red de boutiques de Isen comenzó en serio. La reestructuración fue rápida y deliberada, estableciendo un ejemplo no solo para la empresa, sino para toda la industria minorista de lujo. La noticia de la adquisición se propagó como un incendio forestal, y pronto cada medio de comunicación estaba cubriendo la historia del multimillonario que compró las mismas tiendas que lo habían humillado, prometiendo cambiarlas para siempre. El primer movimiento de Isen fue implementar una capacitación integral en diversidad e inclusión en todas las tiendas de la red. Su equipo desarrolló programas diseñados para fomentar la empatía, la conciencia cultural y la responsabilidad. Cada empleado, ya fuera nuevo o experimentado, tenía que someterse a la capacitación, asegurando que la cultura tóxica de exclusión fuera erradicada desde la raíz. Simultáneamente, Isen lanzó una iniciativa para asociarse con jóvenes diseñadores subrepresentados de diversos orígenes. Las boutiques, una vez conocidas por atender a una clientela estrecha y elitista, ahora se convirtieron en plataformas para nuevas voces y diseños innovadores. Ya no se trataba solo de vender productos de lujo, se trataba de construir una marca que reflejara inclusión y empoderamiento. Isen también se comprometió a destinar una parte de las ganancias de la empresa para apoyar a emprendedores de color, estableciendo becas y programas de mentoría para aspirantes a propietarios de negocios. A través de estos esfuerzos, buscaba abordar los desafíos sistémicos que había enfrentado en su propia carrera y abrir puertas para otros que habían sido excluidos de la industria. El movimiento fue ampliamente elogiado, con líderes de la industria y activistas sociales aplaudiendo los esfuerzos de Isen para convertir un desaire personal en un cambio significativo. Las boutiques comenzaron a atraer a una nueva clientela, una que valoraba tanto la calidad de los productos como los principios que ahora encarnaba la marca. A medida que la historia de la transformación de Isen de las boutiques ganaba impulso, se convirtió en una sensación viral. Las redes sociales vibraban con admiración por su liderazgo y su negativa a tolerar la discriminación. El hashtag #LuxuryForal fue tendencia durante semanas, mientras las personas compartían sus propias historias de superación del prejuicio y celebraban el ejemplo de Isen. La cobertura de prensa fue implacable, pero esta vez, el foco de atención era bienvenido.
Isen utilizó la atención de manera estratégica, no para su beneficio personal, sino para arrojar luz sobre los problemas más amplios de equidad y justicia en la industria del lujo. El lujo no se trata solo de riqueza, declaró Isen en una entrevista televisada. Se trata de respeto, respeto por las personas sin importar cómo se vean, qué usen o de dónde vengan. Ese es el legado que tengo la intención de construir. Sus palabras resonaron, y pronto otras empresas siguieron su ejemplo, introduciendo programas similares de inclusión y asociaciones con diseñadores diversos. Las acciones de Isen habían encendido un movimiento. Varios meses después de la adquisición, Isen se encontró una vez más en el vecindario donde había tenido lugar el humillante incidente. Se sentó en una cafetería al aire libre, bebiendo un espresso y observando el mundo pasar. Al otro lado de la calle, la boutique que ahora poseía vibraba de actividad. Clientes de todos los ámbitos de la vida examinaban las vitrinas, saludados cálidamente por el nuevo personal que Isen había seleccionado personalmente. La escena lo llenó de una tranquila satisfacción. La boutique ya no era un símbolo de exclusión, se había convertido en un faro de cambio, tal como él lo había imaginado. Isen miró su muñeca, admirando el reloj de edición limitada que había desatado toda esta travesía. Ya no era solo un accesorio. Era un recordatorio de que ningún desafío era insuperable, ningún desaire demasiado pequeño para abordar y ninguna injusticia fuera de corrección. Recordó aquella noche en la boutique, cómo intentaron hacerlo sentir pequeño, cuán decididos estaban a mantenerlo fuera de su mundo. Y ahora, aquí estaba él, no solo parte de ese mundo, sino remodelándolo a su imagen. El triunfo silencioso sabía más dulce que cualquier aplauso público podría haberlo hecho. Isen sabía que esto era solo el principio. Aún quedaban barreras por romper, industrias que interrumpir y sistemas que desafiar. Pero si había algo que había aprendido a través de esta experiencia, era que el cambio no sucedía esperando, sucedía haciendo. Terminó su espresso, dejando una generosa propina sobre la mesa, y se levantó. Ajustando el puño de su traje, lanzó una última mirada a la boutique al otro lado de la calle. La transformación era real, pero no se trataba solo de un edificio, una marca, o incluso un negocio, se trataba de legado. El tipo de legado que no solo acumulaba riqueza, sino que construía puentes, abría puertas y redefinía lo que era posible. Con el sol caliente en su espalda y el peso del reloj cómodo en su muñeca, Isen se alejó de la cafetería, ya planeando su próxima aventura. Para Isen Wilson, la victoria no era un destino, era una forma de vida. Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia, no olvides presionar ese botón de suscripción porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Más historias poderosas están en camino. Consulta nuestros otros videos y háganos saber en los comentarios desde donde nos miras. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. Nos vemos en la próxima.